Genaro Villamil, te saludo con gusto, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, estimadísimo, pues un laboratorio, una especie de laboratorio electoral, el Estado de México, y tú estás documentando lo que está ocurriendo por allá. Genaro, buenos días. Buenos días. Pues más que un laboratorio, es un auténtico despilfarro de recursos. Es increíble lo que se aprobó de tope de gastos de campaña para la contienda de este año. Son 285 millones de pesos, el tope máximo para un candidato, que se puede duplicar si tomamos en cuenta que se aceptan donaciones privadas con un peso menos del recurso público. O sea, estamos hablando de 550 millones de pesos que se van a gastar en 3 meses nada más, en una contienda que evidentemente es el clásico estilo mexiquense de el gobierno estatal volcado a ganar elecciones, a ganar y a retener para el PRI pues la joya de la corona del sistema político mexicano, que es el Estado de México, con 11 millones de ciudadanos empadronados, ¿no? ¿Los 500 son para todos, dices? Los 500 son para cada uno, es decir, Ah, para cada uno. cada uno puede gastar hasta 550 millones, por supuesto, y eso es lo que ha dicho la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y la candidata de Morena, Delfina Gómez, que este tipo de monto solo lo puede gastar pues, el PRI. El PAN ya dijo o sea, ya está litigando, digamos, que se baje este recurso, o sea, que se baje el monto de este recurso. Delfina Gómez pidió que se redujera a la mitad, ¿no? Porque la verdad es que es un escándalo de gasto de campaña, Luis. Por ejemplo, nada más para comparar, y aquí tengo el texto que publicamos en la revista Proceso esta Exacto. semana. Este tope de 285 millones de pesos es superior a los 203 millones que se aprobaron hace 6 años, en el 2011, cuando ganó Erubiel Ávila. Y Erubiel ganó en aquella ocasión con 3.018.500 votos, es decir, el 62% de la votación, que es uno de los porcentajes más altos. Con Enrique Peña, cuando fue Enrique Peña Nieto candidato a gobernador en el 2005, el tope de gastos fue de 216.760.000 pesos. Y Peña ganó con 1.800.000 votos, el 47% del padrón. No hay lógica en este elevado gasto, mucho menos cuando estamos frente a recortes presupuestales millonarios en áreas como las de salud, como las de educación, como las de servicios sociales, de Sedesol, y mucho menos si pretenden que creamos el discurso de la austeridad, ¿no? Porque esto es el dinero público legal, ¿no? Es decir, ellos pueden gastar hasta 550 millones de pesos legalmente, entre comillas. Pero todos los que viven en el Estado de México y todos los que hemos sabido cómo se las gasta el PRI en estos bastiones electorales, sabemos que el desvío de recursos es muchísimo mayor, ¿no? Muchísimo mayor, y ahí está el laboratorio. Es decir, un tope de gastos oficial muy alto, más un desvío de recursos de provenientes del erario, es decir, del dinero público de todos los contribuyentes, para retener la gubernatura a favor de pues el representante de la dinastía más clara que ha gobernado en este estado, que es Alfredo del Mazo Maza. Sí, totalmente, ¿no? Que es Grupo Atlacomulco y que se dio el lugar a Erubiel Ávila, pues precisamente hace 6 años. Primo del presidente, ¿no? También, ¿no? Es primo, ¿no? Es el primo del presidente, pero quizá el dato más importante es que es hijo y nieto de gobernadores. Exactamente. Alfredo del Mazo Vélez fue su abuelo, que en realidad él, Alfredo del Mazo Vélez, es el que funda en los años 40, 50, lo que ahora llamamos el Grupo Atlacomulco, mejor conocido como Atracomucho. Y su hijo, Alfredo del Mazo González, fue gobernador y fue precandidato presidencial
en la época de Miguel de la Madrid. Sí, lo más ¿no? oscuro, las épocas más oscuras del priismo, es decir, cuando la escuela del maestro Juan González, bueno, es decir, todo es exactamente dinastía que representa, y ahora entiendo por qué el activismo, lo ha estado documentando también medios nacionales, Genaro, del presidente, de estar entregando de mítines, de estar entregando recursos del gobierno federal, de funcionarios, del gobernador, pero ahora veo la contienda va para ver quién gasta más. Para ver quién gasta más y para retener a toda costa la gubernatura. No es lo mismo que el PRI pierda en Veracruz, por ejemplo, o en Tamaulipas, o en Sonora, si hubiera perdido, a que pierda en la joya de la corona del grupo y de la dinastía que está actualmente en el poder presidencial, que es el Grupo Atlacomulco. Es decir, Enrique Peña es primo de el fundador, o sea, es primo de uno de los descendientes directos del fundador del Grupo Atlacomulco, sobrino del papá de este muchacho, ¿no? Y por si fuera poco, pues ya se la debían, porque si nos acordamos tantito, en el 2011, Enrique Peña ya había decidido a favor de Alfredo del Mazo Maza como candidato a gobernador, pero hubo una rebelión de Erubiel, un intento de salida o de fractura de Erubiel Ávila del PRI, que obligó, pues como decimos nosotros, a troncharle el dedo a Peña. Sí, y por la alianza también, ¿te acuerdas? Encinas y toda la alianza ciudadana que se había formado también, que lo debilitó en las encuestas, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú la situación, Genaro, por los tiempos? ¿Cómo tú ves que pueda levantar Delfina, la candidata morena, Delfina, ¿cómo se llama? Perdón. Delfina Gómez. Sí, Delfina. ¿Ves a Josefina? Las finas, ¿no? Es decir, no sé. Las finas. Las finas. Una contienda entre finas. ¿Crees que puedan hacer sombra a esta fuerza de Atlacomulco? Es decir, porque sería muy sano una alternancia, Genaro, es el único estado, 88 años de priismo, ya es sano una alternancia, sea PAN o Morena, es decir, aunque vemos que los PAN fracasan en los gobiernos, el caso es Sonora, pero ¿no crees que es sano? ¿Ves condiciones para alternancia? Mira, el Estado de México lo que ha tenido desde hace años es una clase política tan amafiada entre ellos que ha impedido el crecimiento de una sociedad civil. Es muy sintomático que, siendo el Estado que está colindante con la Ciudad de México, no haya tenido en todos estos años de dominio priista una sociedad civil que se rebele, una sociedad civil que se enfrente al aparato estatal convertido en partido y en autoridad electoral. Por ejemplo, Sonora, no nos podemos explicar la situación actual de Sonora sin la tragedia del ABC, ¿no? Totalmente. La tragedia del ABC. Genaro, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, ¿me permites? Sí, ¿cómo no? Sí, por favor, estoy hablando con el escritor y periodista Genaro Villamil, muy interesante lo que está comentando porque es en torno a lo que viene en el 2018 y cómo ahorita precisamente el grupo del presidente se juega el todo y pues los panistas también, es decir, con Josefina Vázquez Mota y el mismo López Obrador con su candidata. Ojo, lo que salga de ahí, de ese Frankenstein electoral, va a depender mucho de lo que viene en el 2018. Pero ahorita vuelvo con el escritor y periodista para cerrar. Los indigentes en Hermosillo, las paradas de camión cuestionadas ahí en redes sociales. Volvemos.